Bien, Baruch Hashem. En los Teilim o en Salmos intentaré de dar las explicaciones, por ejemplo, en el Salmo Perek Aleph o capítulo 1, pero como más de 5 o 10 minutos que dura la grabación no me cabrá, pues no sé si tendré que hacer una parte, dos partes o tres partes. Baruch Hashem. Bien, pues en Perek Aleph, en el capítulo 1, este salmo habla de las virtudes que una persona debe perseguir en su vida, aquello de lo cual debe alejarse y de lo que ocurrirá en el juicio final de acuerdo a sus acciones. Dichosa es la persona que no fue en el consejo de los malvados. En hebreo original la palabra dichosa está escrita en plural, diciendo cuáles son las virtudes, o sea, las dichas que un ser humano debería perseguir, que no anduvo, que no fue en el consejo de los malvados. Y la expresión malvados se refiere a aquellos que pecan en dos aspectos: en los asuntos entre el hombre y su prójimo y en los asuntos entre el hombre y Hashem. Y en el camino de pecadores, y la expresión pecadores se refiere a aquellos que transgreden por una pasión, por ejemplo, comen lo que no se debe porque no pueden soportar el no hacerlo y transgreden a propósito, y no se paró y no se sentó con los mofadores. La expresión mofadores se refiere a aquellos que se dedican a la vagancia todo el día, que se sientan en las esquinas a hablar mal de la gente, etcétera, etcétera, sino que en la Torah de Hashem, Yisbaraj, Tabak Shemo, debe estar su deseo, y en su Torah meditará día y noche. Será como un árbol plantado sobre corrientes de agua, cuyo fruto dará en su momento adecuado, y sus hojas no se marchitarán. En todo lo que haga tendrá éxito. No será así con los malvados, sino que serán como paja que es empujada por el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malvados en el juicio, es decir, que no tendrán éxito en el juicio final, y los pecadores, transgresores, tampoco estarán en la congregación de los justos, porque conoce Hashem el camino de los justos y el camino de los malvados lo destruirá. Sino que en la Torah de Hashem Elohim debe estar su deseo, y en su Torah meditará día y noche. Nuestros sabios, en el tratado de Avodat Zarah 19a, en el Talmud Bavli, explican que otra forma de leer este verso es: y en su Torah, su en minúscula, haciendo referencia al hombre que estudia, un hombre que estudia. La Torah dice su Torah del hombre. Esto significa que hay dos niveles de estudio de Torah. El primer nivel es cuando la Torah es aún la Torah de Hashem, o sea, no se internalizó realmente en la persona. Y el segundo nivel es cuando ya se transformó en su Torah de él, del individuo, la Torah de la persona, porque la hizo parte de su vida. Uno podría pensar que la Torah de Hashem es superior a su Torah del individuo. Sin embargo, el pensamiento jasídico explica en el Sefer Amamarim Mekulat, volumen 6, página 104, que es justo al revés. La explicación es que la raíz espiritual de la Torah es en la esencia misma de Hashem.
En Likutei Torah Parashat Bamidbar 7.1, que trasciende todas las definiciones de material y espiritual. Si la Torah es solamente la Torah de Hashem, de Dios, entonces trasciende al mundo y a la comprensión humana. Es una Torah infinita, pero carece de la cualidad de finita. Mientras cuando la Torah desciende y se inviste en el intelecto humano para ser comprendida y se transforma en su Torah de la persona, se revela su verdadera raíz espiritual y no queda limitada solamente a trascender en el mundo, sino que ahora es infinita y finita a la vez. Como en Avodat HaKodesh, parte 1, capítulo 8, tiene la explicación. En otras palabras, el concepto de trascendencia en sí mismo representa un límite. Cuando algo es trascendente, significa que no tiene relación con eso mismo a lo que trasciende. Está más allá de eso a lo que trasciende. Es como si dijéramos que está arriba y no abajo. Sin embargo, cuando algo es realmente infinito, está más allá de lo material, pero también más allá de trascender lo material. Entonces, puede estar arriba y abajo a la vez. Ese es el nivel de la Torah que se revela cuando quien estudia la persona hace su Torah. La adquiere para hacerla parte de su vida, como estilo de vida plenamente. Será como un árbol plantado sobre corrientes de agua, cuyo fruto dará en su momento adecuado, y sus hojas no se marchitarán, y en todo lo que haga tendrá éxito. El versículo claramente se compara a quien estudia la Torah con un árbol. Un árbol, basado también en Likutei Shihot, volumen 24, en la página 116, que un árbol depende de su conexión a la tierra para subsistir. De la misma manera, para que una persona sea exitosa en la vida, debe estar conectada a su fuente de vida, que es Hashem Elohim, es Dios. Nuestros sabios, Jajamín, en el Tratado Berajot 61b, comparan la Torah con el agua y las personas con los peces. Así como los peces dependen de estar sumergidos en el agua para subsistir, pues de la misma manera las personas dependen de su involucramiento con el estudio de la Torah, para no ser arrastradas por las corrientes contrarias, Haz Shalom, Barminan, a la voluntad de Dios, tal como ocurre con un árbol y sus raíces. Ahora bien, basado en Likutei Torah, en la Parashá Ki-Tektzeh 37.2, y tomado en el Tratado de Sukkah 21b, que aparentemente las hojas no son lo principal de un árbol, sino su tronco. Las hojas representan los asuntos mundanos de la persona, pero no son lo más importante en la vida. En base a esto, ¿por qué no dice el verso o versículo: los frutos o el tronco no se marchitarán? ¿Por qué no dice eso? El versículo enseña que si la persona se comporta según la voluntad divina, tendrá éxito, incluso en sus asuntos materiales. Será como un árbol que incluso sus hojas no se marchitarán. En el hebreo original, la palabra dichosa, como he dicho, escrita en plural, diciendo cuáles son las virtudes, o sea, las dichas, las bendiciones que un ser humano debería perseguir.